Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro análisis y comentario del panorama global 2023 realizado por BlackRock, nuevo plan de estrategias de inversión. Esta es la parte 2. En la parte uno vimos un resumen general de todo el plan y de todo el panorama global. Ahora continuamos con la introducción. Y bueno, y nos dicen que se está ejecutando un nuevo régimen que ya lo habían mencionado en el resumen, y dice la gran moderación, como lo llaman, el periodo de 4 décadas de actividad e inflación en gran medida estables, ha quedado atrás. A su parecer, el nuevo régimen de mayor volatilidad económica y del mercado está ocurriendo y no se va a ir a ningún lado. O sea, ellos siguen viendo pues que este estatus que estamos viviendo va a permanecer por más tiempo. Los bancos centrales están causando deliberadamente recesiones mediante un gran endurecimiento de la política para intentar mantener el control en la inflación. Eso hace presagiar la recesión. Entonces ellos ven bastante probable el tema de la recesión, y como veíamos en el resumen, pues no creen que los bancos vayan a cambiar, a hacer un cambio en su política monetaria. Vemos que los bancos centrales finalmente retrocedieron de los aumentos en las tasas a medida que el daño económico se vuelve claro. Esperamos que la inflación se enfríe, pero que se mantenga persistentemente más alta que los objetivos del Banco Central del 2%. Las constantes sorpresas de inflación han elevado el rendimiento de los bonos, aplastando a los instrumentos de renta variable y los de renta fija. Dicha volatilidad se diferencia mucho de la era de la gran moderación. Creemos que una característica clave del nuevo régimen que estamos en un mundo caracterizado por las limitaciones de producción. El cambio pandémico en el gasto de los consumidores de servicios a bienes causó escasez y cuellos de botella. El envejecimiento de las poblaciones llevó a la escasez de trabajadores. Esto significa que los mercados desarrollados no pueden producir tanto como antes sin crear presión de inflación. Es por eso que la inflación es tan alta ahora, aunque la actividad está por debajo de su tendencia previa al COVID. Eh, una compensación brutal, mencionan. La tasa de interés de los bancos centrales no son la herramienta para resolver las limitaciones de producción, solo pueden influir en la demanda en sus economías. Eso los deja con una compensación brutal. Pues sí, así es, ellos, los bancos centrales, lo único que pueden hacer es afectar la demanda, no pueden afectar la oferta. Entonces la única forma de afectar la demanda es subiendo la tasa o bajándola. Disminuir la demanda es mediante el alza de las tasas, ¿no? Solo pueden manipular un lado de la ecuación. Continúa. Ya sea regresar la inflación a objetivos del 2% mediante la reducción de la demanda a lo que la economía puede producir cómodamente en la actualidad, o vivir con más inflación. Bueno, esas van a ser las disyuntivas a las que se van a enfrentar los bancos centrales, pues en el próximo año y tal vez en el siguiente, en 2023-2024. Dice, por ahora todos preferimos la primera opción, que es la de producir cómodamente en la actualidad, ¿no? O sea, tener una inflación controlada. Así que se presagia la recesión. Están surgiendo señales de una desaceleración. Sin embargo, a medida que el daño se vuelve real, creemos que se detendrán sus aumentos, aunque la inflación no esté en el camino correcto para llegar hasta el 2%. Sí, se ha hablado ya en varios foros de que la Fed podría cambiar su objetivo de inflación del 2% al 3%, pero el momento actual pues no es el idóneo porque perderían credibilidad. Entonces esto va a tomar un poco más de fuerza, yo creo, en el 2023, 2024, donde vean que tal vez la inflación es más persistente y que no va a ser pues posible bajarla al 2%, tal vez cambien su objetivo de inflación. Pero en el momento actual pues no es lo ideal. Limitaciones de producción.
Algunas limitaciones de producción podrían relajarse a medida que se normaliza el gasto. Vemos tres tendencias a largo plazo que limitan la capacidad de producción y consolidan el nuevo régimen. Varias que ya habían mencionado. Uno, el envejecimiento de la población significa una escasez continua de trabajadores en muchas de las principales economías. Esto principalmente en los mercados desarrollados, ¿no? Estados Unidos, Europa, son los que tienen poblaciones más viejas y que van a ver este problema aumentar, ¿no? En Latinoamérica no se tiene ese problema tan grave aún, aunque sí ya la población está envejeciendo también, pero más bien a diferencia o por el contrario, más personas están entrando a la edad de pertenecer a la población económicamente activa, en edad de trabajar. Entonces, también por ahí mencionaban que no veían ese riesgo en Latinoamérica. Dos, las tensiones geopolíticas persistentes están reestructurando las cadenas de globalización y suministro. Bueno, sí, como ya hemos visto, pues la globalización está sufriendo un cambio, ¿no? Dirigiéndose hacia el nearshoring o hacia cambiar las cadenas de producción incluso al propio país, ¿no? O a países más cercanos. Dado que pues China es pues no es el aliado de Estados Unidos, ¿no? Y ya vieron que un evento como la pandemia pues puede afectar la cadena de producción mundialmente. Está tan concentrada en China toda la fabricación de pues, cualquier cosa, que un evento de este tipo, pandemia, pues ha afectado profundamente, ¿no? a las cadenas. Entonces están migrando, ya empezaron a migrar, por ejemplo, Apple ya empezó a migrarse a India. Apenas hace unos días vimos que Elon Musk va a hacer una Gigafactory de Tesla en Nuevo León, en México, cosa que no había hecho antes. Cuando decidió por Texas, pues no sé, supongo que a varios se nos hizo algo extraño, porque pues la mano de obra pues es más cara, los insumos, etcétera, siendo que pues, a pocos kilómetros tienen pues la misma capacidad a un precio pues mucho menor. Pero eso es lo que vamos a seguir viendo en adelante, ¿no? Una relocalización de las fábricas. 3. La transición a las cero emisiones netas de carbono está causando desajustes de suministro y de demanda de energía. Bueno, sí hay compromisos firmados por varios países y a su vez pues bajan a las empresas de cuánto tienen permitido contaminar, ¿no? Entonces esto también está haciendo que cambien sus fuentes de energía de fósiles a energías limpias o tal vez a unas, aunque sean fósiles, pero por ejemplo el gas natural está clasificado como energía limpia. Entonces están migrando a esa demanda de energía. Dice, lo claro para nosotros es que lo que funcionó en el pasado no funcionará ahora ni en el futuro. Entonces esto pues nos habla de que hay que estar atentos porque como decían en el principio, va a haber que estar haciendo muchos cambios en los portafolios y de manera frecuente. Dice, nuestro nuevo manual de estrategias. Navegar por los mercados en el 2023 requerirá cambios más frecuentes en el portafolio y un nuevo manual de estrategias de inversión, que es este. También pide que se adopten opiniones más granulares, centrándose en sectores, regiones y clases de subactivos, en lugar de en exposiciones amplias. Creemos que lo que más importa para nuestros resultados del portafolio táctico son dos evaluaciones. Una, nuestra evaluación del sentimiento de apetito por riesgo del mercado. Y dos, nuestro punto de vista de cuánto daño económico ya está reflejado en la fijación de precios del mercado. Y aquí colocan una matriz que es precisamente eso. Ahorita me regreso. Y tienen su matriz, ¿no? Que tienen sus dos variables. El sentimiento del riesgo del mercado y el daño en los precios. En el eje de las X y en el eje de las Y, el sentimiento de riesgo de mercado. Y están los 4 cuadrantes, ¿no?
y lo clasifican dependiendo si hay risk off, o sea, aversión al riesgo en la parte superior, o risk on, que es pues deseo de riesgo, ¿no? En activos de riesgo, o demanda por activos de riesgo en la parte inferior. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en el cuadrante superior izquierdo, donde su riesgo, su sentimiento de mercado de riesgo está off, en el risk off, y que si ya estamos, el precio, el daño en el precio ya está reflejado o ya está priceado, indican que no. Y vienen la asignación de activos que están realizando. Equities, que serían acciones o renta variable, está en -1. Credit está en +1. Y abajo tenemos bonos gubernamentales. Tenemos los de corto plazo, está en neutral, que es la barrita del medio. Y los de largo plazo, long term, están en -1. Entonces ahorita están favoreciendo el crédito, están negativos o subponderados en acciones, y en bonos están neutrales en corto plazo y negativos en el largo plazo. Y así es como se van a ir posicionando, al menos hasta que saquen otro reporte, y hasta que pues van a ir evaluando, ¿no? Si estamos en risk off, risk on, y si el daño en la economía ya está priceado en los precios de las acciones. ¿Cuál sería el deseable? Pues llegar a un risk on, que ya sea que esté priceado el daño en la economía o no, para pasar a inversiones en acciones. Mantendrían bonos gubernamentales de corto tiempo en +1, y se mantendrían igual los de largo plazo -1. Y en el escenario ya más avanzado, esto va a ir avanzando en el tiempo, ¿no? En teoría vamos a pasar de un risk off, el daño no está priceado, a risk off, el daño está priceado. Vamos a ir así y luego hacia abajo. Pasando a risk on, tal vez el daño no priceado, y al final a donde tendríamos que llegar es al cuadrante inferior derecho, risk on, y el daño ya está priceado, que sería el inicio de un nuevo mercado alcista. Ahí sobreponderarían acciones con +2, crédito ya pasarían a negativo con -1, y los bonos de gobierno también pasarían a negativo, tanto de corto plazo como de largo plazo. Este es, digamos, su estrategia, su panorama que van a ir aplicando. Y dice: la tabla anterior muestra cómo planeamos cambiar nuestras opiniones a medida que los mercados evolucionan en el nuevo régimen, y algunas conclusiones clave. Ya estamos en nuestra postura más defensiva. Otras opciones se tratan sobre pasar a una visión más positiva, especialmente en lo que se refiere a instrumentos de renta variable, que serían equities o acciones. En cada situación de este nuevo régimen, supondrando los bonos gubernamentales a largo plazo nominales. Esta es nuestra más firme convicción en cualquier situación. O sea, no les gustan los bonos de largo plazo gubernamentales en ninguno de los 4 cuadrantes. Podemos cambiar a una visión positiva de diferentes maneras, de hecho de 2 maneras que mencionaban, ya sea a través de nuestra evaluación del sentimiento de apetito por riesgo del mercado, que sería el eje de las Yes, o nuestra opinión sobre cuánto daño tiene el precio, el eje de las X, ¿no? Sobre cuánto ya de ese daño está priceado en los equities, en las acciones. Y tenemos también la otra gráfica que nos dice que pues luchar contra la inflación va a llevar o llevarnos a una profunda recesión. Tenemos esta gráfica es del GDP, tenemos la tendencia, que venía siendo la roja, y la amarilla es el estimado de continuidad.
Tenemos la baja del COVID y luego la recuperación. Pero lo que nos dice esta gráfica es que bueno, esto está causando pues alta inflación. Y si quieren luchar contra la inflación, tienen que subir la tasa, pero subir la tasa, esto va a implicar una baja del GDP hasta la línea punteada verde. Ellos están estimando que sería una afectación de 2% en el GDP. Dice, una caída, una larga caída o pronunciada caída en el GDP es necesaria para cerrar el gap entre la demanda y la oferta en 2023. Entonces, eso es lo que ellos están estimando, que si las tasas se mantienen altas y continúan subiéndolas, va a causar pues este escenario, ¿no? Un impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto, llevándonos pues a una recesión. Sí, dice que va a llevar la inflación todo el camino hacia abajo, hacia el objetivo. Va a requerir que la Fed pues impacte la economía o que vuele la economía de una manera significativa, ¿no? Bueno, ok. Hasta aquí vamos a dejar esta parte de la introducción y continuamos en el siguiente video. Bueno, si les gustó, si les está sirviendo, ya saben, denle like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, pueden seguirme en Twitter y en el siguiente video continuamos. Gracias.